Si estás viendo este video, probablemente te interesa presentar el USMLE, el examen de residencia en Estados Unidos. Sin embargo, probablemente para este punto también te habrás dado cuenta de que todo el mundo parece recomendar estrategias distintas de cómo hacer esto. Algunos dicen que debes leer 9 veces el First State hasta memorizarlo, otros dicen que debes ver estos videos o estos videos y luego hacer 2 o 3 veces UWorld. Otras personas te recomiendan que no te enredes, simplemente cómprate un curso de alguna empresa. Sea como sea, vas a darte cuenta que la gran mayoría de estrategias lo que termina haciendo es básicamente dividiendo el estudio en, primero que todo, una fase de aprendizaje, donde lo que haces es utilizar las herramientas como los libros, los videos, los apuntes para, de nuevo, revisar, repasar la información, aprenderla. Y después una fase de consolidación, donde vas a utilizar herramientas como los bancos de preguntas y las flashcards para meter toda esa información que aprendiste en tu fase inicial y realmente consolidarla en la memoria. Lo cual, si yo te lo presento así, suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, no tanto. En este video te quiero explicar por qué esta manera en la que la gran mayoría de las personas estructura su estudio en realidad es un error y qué debería hacer en cambio. Pero antes les tengo un anuncio súper importante a todos aquellos preparándose para los steps, y es que Lecturio acaba de anunciar su semana de Self-Assessments. En caso que no sepas qué es un Self-Assessment, básicamente es un simulacro. Y es una herramienta espectacular porque tú vas, lo presentas, son más o menos 160 preguntas, y primero que todo, pues te familiarizas con cómo sería el examen real. Entonces tú dices, ok, más o menos así son las preguntas, más o menos ya sé a qué me enfrentaría si fuera a hacer el examen real, lo que es supremamente útil. Pero además, pues un par de semanas después de presentarlo, el examen llega y, dependiendo de tus respuestas, te dice, mira, nosotros predecimos de que tu puntaje, si tú fueras a presentar el examen real, más o menos sería este. Y esto es información invaluable para cualquiera que o se está preparando o que eventualmente le interesaría presentar los steps. ¿Por qué? Porque es información a final de cuentas. Claro, para la persona que ya está en su última fase, sus últimas semanas antes de presentar los steps, esta información obviamente es muy valiosa. Me va a decir, usted efectivamente está listo o no está listo, presente el examen ya o tal vez posterguelo un poquito. Pero por ejemplo, si yo estoy a punto de comenzar o acabo de comenzar, también es muy útil porque me da mi línea de base. Entonces, a mí todo el mundo me pregunta, ¿yo cómo sé cuánto me va a demorar en mi preparación de los steps? Bueno, una manera de más o menos uno estimar eso es teniendo una línea de base. Porque si yo sé que quiero llegar a este punto, pero no sé ni siquiera dónde estoy comenzando, pues difícil estimar cuánto me va a demorar en llegar aquí. Pero si por lo menos yo sé que yo estoy comenzando acá y sé que necesito que llegar acá, bueno, es mucho más fácil estimar cuánto me va a demorar en mi recorrido. También, cuando ya llevo unas semanas más o unos meses más estudiando, si ya tengo la línea de base, va a ser mucho más fácil comparar mi progreso, saber si realmente mi método de estudio está funcionando y me está ayudando a progresar o no estoy viendo el progreso que quiero. Y como estaba implicando ahorita también, si ya he estudiado algunas semanas o meses, esto también es sumamente útil para ver qué tanto he progresado y me ayuda también mucho a identificar qué puntos débiles tengo y a qué puntos débiles precisamente tengo que meterle un poquito de esfuerzo para mejorarlos. ¿Y cuánto les va a costar acceder a esta herramienta? Cero. Totalmente gratis, ¿no? A diferencia de los NVMEs que les cuesta $60 por simulacro, el Self-Assessment de Lecturio es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es inscribirse. Inscribirse antes de que se acabe el tiempo. Entonces, lo que les recomiendo es que vayan ya mismo, pausen el video y vayan ya mismo al link en la descripción. Inscríbanse, les va a tomar literalmente 2 minutos, es supremamente fácil. Simplemente sigan las instrucciones, no se van a perder. Dejen eso listo y después, cuando ya se hayan escrito, les va a llegar un correo cuando inicie el Self-Assessment Week diciéndoles pueden tomar su examen. ¿Listos? Espero que aprovechen la oportunidad y ahora sí continuemos con el video. Ok, entonces, primero que todo, lo entiendo de dónde salió esta idea. Si uno lo piensa, es muy parecido a la forma en la que hemos estudiado toda nuestra vida. Uno primero aprende los temas, se los dan a través de clases o uno lo lee en libros y luego uno se los evalúan, ¿verdad? Entonces, esto es muy natural para todo el mundo. Sin embargo, pues eso tiene una serie de problemas. Verán, hay un concepto del cual no sé qué tan familiarizados estén, que explica que distintas formas de estudiar potencian diferentes tipos de resultados. Miren, por ejemplo, esta gráfica del estudio de Rodiger para entender esto mejor. Aquí se compara la retentiva de un tema en 3 distintos puntos de tiempo con 2 diferentes técnicas de estudio. Mírenla bien y les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál parece ser la mejor técnica? Es una pregunta capciosa, porque la respuesta es depende. Si miramos únicamente el punto de tiempo a los 5 minutos, la mejor técnica es sin duda alguna la primera.
Pero si miramos la retentiva a los 2 días o a la semana, la segunda técnica es claramente superior. Entonces ahí es donde yo les hago la pregunta. Imaginen que ustedes están preparando para los steps y yo les doy la opción de usar o la primera o la segunda técnica. ¿Cuál sería mejor utilizar? Obviamente la segunda, ¿verdad? Porque después de todo eso es lo que uno quiere. Uno quiere que el tema que uno estudie en el día 1, uno recuerde no solo a los 5 minutos, sino que uno lo recuerde a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Uno quiere técnicas que potencien el rendimiento a largo plazo. Sin embargo, ¿qué tipo de técnicas son las que las personas realmente utilizan en esta etapa inicial de aprendizaje o preparación? Esta lista que ustedes ven aquí: leer, releer, subrayar, ver videos o clases, tomar apuntes, hacer mapas mentales, conceptuales, repasar o revisar los apuntes. Y adivinen qué, estas técnicas que ustedes ven aquí son precisamente aquellas que se han demostrado que potencian el rendimiento es a corto plazo, no a largo plazo. Y cuando uno comprende este concepto, uno empieza a entender muchas cosas. Uno empieza a entender, por ejemplo, por qué a la gran mayoría de estudiantes que comienzan a estudiar para el Step 1 les pasa el fenómeno de que llegan, comienzan a estudiar y se sienten súper bien. Dicen, listo, estoy aprendiendo un montón de cosas, súper chévere, se sienten bien con ellos mismos. Pasa un mes o un par de meses y comienzan a pensar, uy, pucha, se me está olvidando todo, me salió un concepto y yo pensé que no lo había ni leído y en realidad resulta que sí lo había leído, hasta tenía apuntes de eso, pero no, ni me acordaba. Bueno, es por esto. Eso no es una cosa loca o no es porque tengan mala memoria. Eso es otra cosa que la gente dice, no, es que yo tengo mala memoria. No tienen mala memoria. Es el resultado natural de estudiar con el tipo de técnicas que potencian es el rendimiento a corto plazo, que me dan un boost en mi confianza inmediatamente, pero me dan un pobre rendimiento a largo plazo. El segundo gran problema en prepararse con esta estrategia tiene que ver con el tiempo, porque la verdad del asunto es la siguiente. Tienes que aprender miles de detalles de miles de temas y si tienes mucha suerte vas a contar con un poco más de 180 días para hacer esto. Entonces, conclusión, no puedes perder el tiempo. Por eso es que aquí es donde uno se hace la pregunta, bueno, ¿será que este tipo de técnicas que se usan en la famosa fase de aprendizaje realmente son eficientes en lo que respecta al tiempo? Y la respuesta es obviamente no, no lo son. Primero que todo, la mayoría de ellos son inherentemente lentas. Y tú lo sabes, tú te has dado cuenta de eso, te has dado cuenta lo lento que eres progresar en una sesión de estudio, cuando toca tomar apuntes, mientras estás leyendo, viendo videos, toda la cosa. En mi experiencia, la persona promedio usando ese tipo de técnicas puede avanzar más o menos unos 3 a 6 temas usando esas técnicas. Tal vez en la universidad eso funcionaba, tal vez, pero aquí 3 a 6 es increíblemente poco. Segundo, lo que es aún peor, esas técnicas distribuyen tu tiempo de forma improductiva entre los temas. Verán, en el USMLE hay una serie de conceptos que se evalúa desproporcionadamente más que otros. De pronto ustedes los han escuchado, les solemos decir los High Yield Topics. Y esto es un concepto sumamente importante tener en cuenta porque estos conceptos, aunque en porcentaje del total de conceptos que el examen podría preguntar son pocos, es decir, imagínense que ustedes tienen aquí, son todos los conceptos que el examen podría preguntar, todos los conceptos de medicina. Aunque en porcentaje de todos ellos son poquitos, el porcentaje de relevancia que tiene el examen es muchísimo. Ellos acaparan y representan casi que el 60, 70, incluso a veces puede ser el 80% del examen. En ese sentido, el examen es muy desproporcional. Y eso porque es tan importante tener en cuenta, porque si yo sé que este poquito de conceptos van a representar la gran mayoría del examen, pues a esos conceptos yo debería dedicarles la gran mayoría de mi tiempo, cosa que no va a pasar si yo me pongo, por ejemplo, a leer un libro, porque en un libro los conceptos no están representados de acuerdo a su importancia, sino que están representados de acuerdo a su longitud. Entonces, para darte un ejemplo, aquí te muestro dos segmentos del First Aid, dos pantallazos. Uno que es bastante pequeño, pero que es un High Yield Concept, y otro que es bastante grande, pero que no tiene básicamente ningún High Yield Concept. Entonces, la probabilidad de que te salga este concepto aquí chiquito, en una pregunta es altísima, es 10 veces más alta de la que te salga algo de aquí. Sin embargo, aquí te hago mi pregunta. ¿Cuánto crees que te demorarías leyendo cada uno de estos segmentos? ¿A cuánta energía, cuánto tiempo le vas a dedicar a leer esto versus esto? ¿Ves el problema? Y de nuevo, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, esto no sería un lío, pero no tenemos. Y por eso mismo esto representa un problema de costo de oportunidad. El tiempo que gastamos leyendo esta página, una página en la cual es bastante probable que no nos salga nada en el examen, es tiempo que no estamos, primero que todo, revisando otros conceptos más importantes
y además es tiempo que no estamos utilizando una mejor técnica de estudio que nos va a ayudar a potenciar mucho mejor habilidades y resultados que queremos. Finalmente, el último problema es que esta estrategia en la práctica simplemente no funciona. Y si ustedes hablan con suficientes personas van a darse cuenta de lo que me refiero. Aquí yo les puse un ejemplo, simplemente como para demuestra, pero de nuevo, si ustedes hablan con muchas personas van a darse cuenta de esto. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La persona dijo, listo, entonces mi fase de aprendizaje va a ser más o menos así. Voy a comenzar estudiando por temas. Voy a estudiar primero bioquímica, luego inmuno, luego X, Y, Z y voy a terminar con cardio y renal y después paso a consolidar todo lo que aprendí con casos clínicos. Sólido, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el problema? De que ellos comenzaron y el tiempo no importa. O sea, esto pudieron haber durado en bioquímica una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea. La cosa es que ellos cuando lleguen aquí van a darse cuenta de lo que todo el mundo se da cuenta. Y es que estos temas que acaban de repasar, súper bien. Se acuerdan, los tienen frescos, responden bien, todo funciona. En cambio, los temas que tienen aquí, los temas que revisaron hace semanas, se les olvidó casi que el 50-60% o incluso más de la información. Entonces ahí la gente se comienza a paniquear. Y dice, ay, pucha, pero es que si se me olvidó la información es como si no lo hubiera estudiado. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca volverla a repasar. Entonces le meten una fase extra de revisión. Pero ¿cuál es el problema? Que esa revisión de 2 veces no estaba programada, entonces eso me está quitando tiempo ¿de qué? De hacer casos clínicos. Y el problema de eso es que los casos clínicos era precisamente la herramienta que me iba a ayudar a memorizar o consolidar la información. Entonces, como no estoy pudiendo hacer un volumen bueno de casos clínicos, no estoy pudiendo hacer una revisión de toda esta información que yo tuve acá. Entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y eventualmente cuando voy por acá, comienzo a olvidar todo esto que siguió por acá. Entonces se vuelve un loop infernal, en donde yo aprendo algo, aprendo otra cosa, luego voy a intentar evaluarme y me doy cuenta de que lo que aprendí de primero ya se me olvidó. Entonces intento aprenderlo y repasarlo otra vez. Y aprendo y repaso la otra cosa. Y luego me intento evaluar y me doy cuenta que otra vez se me olvidó el primero. Y una y otra vez. Y de nuevo, si entendemos la evidencia, esto no debería ser ninguna sorpresa, pero aún así es un loop tan desesperante que hace que algunos incluso lleguen a decir, no creo que sea capaz de pasar este examen. Bueno, sencillo. Mi propuesta es que cortemos por completo esta fase inicial de aprendizaje. La quitemos por completo. Y comencemos desde el día 1 más o menos con la fase de consolidación. No realmente, va a ser distinto, el acercamiento va a ser distinto, pero sí, nuestros días van a programarse con metas no por el estilo de voy a leer 30 páginas o voy a ver 3 videos, sino literalmente nuestras metas van a ser por el estilo de voy a revisar, por ejemplo, 80 casos clínicos de un banco de preguntas. Pero no entiendo, ¿cómo se supone que voy a resolver preguntas de temas que todavía no he aprendido? Es decir, eso no tiene mucho sentido. Bueno, no lo tiene si lo vemos con la perspectiva del colegio, de las evaluaciones están hechas para ver si aprendí o no aprendí. Pero aquí estamos usando una perspectiva distinta. Aquí no estamos usando evaluaciones para ver si aprendimos o no, sino como una guía. Una guía que nos apunta y nos da una dirección diciéndonos, mire, estos conceptos, estos temas son los conceptos y temas que usted tiene que aprender. Y además nos está sirviendo como una herramienta de estudio activo precisamente para aprender esos conceptos y temas de una forma mucho más efectiva y eficiente. Y sí, sé que puede sonar todo esto un poco extraño, especialmente si es la primera vez que uno se expone a ese tipo de técnicas de estudio. Sin embargo, déjenme explicarles a continuación cómo esta estrategia soluciona realmente todos los problemas que hemos hablado y ahí sí me van a entender. Ok, entonces, primero que todo, esta estrategia sí optimiza el rendimiento a largo plazo. De hecho, les cuento, el experimento que salió de esta gráfica que les mostré hace algunos minutos se llama The Power of Testing Memory, precisamente porque la segunda estrategia, la que mejora la retención a largo plazo, se basa en usar evaluaciones, es decir, tests, como herramienta de estudio. Entonces, de entrada, esto se alinea mucho más con lo que queremos realmente lograr. Y sí, a propósito, esto se ha replicado ampliamente en la literatura científica. Ahora bien, además de eso, esto nos ayuda un montón porque no importa por dónde lo miremos, este es un método de estudio muy eficiente. Según mi experiencia, la persona promedio se demora entre 2 y 5 horas resolviendo una sesión de 40 preguntas de opción múltiple. Y si lo hacemos en modo aleatorio, que es el modo que yo le recomiendo a todo el mundo, esto se traduce básicamente en que en esas 2 a 5 horas, es decir, una tarde,
una persona promedio estaría estudiando básicamente 40 temas distintos. Entonces, miren cómo pasamos de estudiar en una tarde 3 a 6 temas a 40. Es un cambio drástico. Y si nos proponemos, por ejemplo, y tenemos el tiempo para estudiar, ejemplo, 80 casos clínicos, que es lo que yo recomiendo si uno tiene el tiempo en un día total, completamente libre, que yo sé que todo el mundo no tiene, pero sería el escenario ideal, pues estaríamos revisando 80 temas distintos. Esto daría las condiciones ideales para estar revisando todo el tiempo una gran cantidad de temas y así esto optimiza las condiciones para que uno esté revisando los conceptos high yield todo el tiempo muy frecuentemente y que la información realmente se comience a consolidar y uno no se lo olvide tan fácilmente. Ok, entiendo esa parte, pero lo que no logro comprender todavía es cómo se hace esto en la práctica. O sea, digamos que quiero usar esa estrategia. Me siento, el día 1 abro el caso clínico y me sale un tema al cual no tengo ni idea. ¿Qué hago ahí? O sea, siento que inevitablemente va a tener esa pregunta mal. Sí, es que lo vas a tener mal. Y es que de nuevo, esta estrategia no funciona porque vas a tener todos los casos clínicos bien. De nuevo, es un cambio de mentalidad. No estamos usando los casos clínicos para sentir, uy, sí, me las sé todas, aprendí todo re bien. No. Estamos usando esto más para darnos cuenta de cosas como, ok, con que este tema es muy importante porque ya me ha salido 4 veces en preguntas. Ok, con que de esta forma es que me van a preguntar este tipo de temas. Ok, con que este tipo de detalles son los que necesito saber sobre esta enfermedad. El hecho de que esta técnica venga en forma de casos clínicos y que sea una forma de estudio activo es simplemente la cereza del pastel. Es lo que lo vuelve como una herramienta supremamente efectiva y que fomenta de nuevo la retención a largo plazo. Pero al principio los casos simplemente son útiles por el hecho de que nos indican y nos apuntan a cuáles son los temas y los conceptos en los que debemos enfocarnos. Es así de sencillo. Creo que ya entendí, pero entonces después de caer en cuenta qué es lo que debo aprender, ahí sí voy y leo los libros o veo los videos. Bueno, la verdad es que en la gran mayoría de escenarios va a ser suficiente con la sola retroalimentación del caso clínico y eso es importantísimo que lo tengan en cuenta porque les va a ahorrar mucho tiempo. Para demostrarles que es el caso, aquí les traje un caso clínico de Lecturio. Quiero que pausen el video, miren el caso y luego fíjense aquí en la retroalimentación que ellos dan por acá, que tiene 2 partes. Tiene primero esta parte de aquí, luego les dan esta otra parte que complementa. En mi opinión, si yo leo esto a conciencia, así yo no sepa absolutamente nada del tema, yo después de esto, si me vuelvo a hacer la pregunta, la tendría bien, que es a final de cuentas lo que uno siempre tiene que estar preguntando a sí mismo, como con la información presentada, con lo que acabo de aprender, si me volviera a salir una pregunta igualita a esta o muy similar, ¿la respondería correctamente? Si la respuesta a eso es sí, yo creo que sí lo haría, puedo pasar a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, realmente no entendí nada, bueno, ahí sí tal vez valga la pena salirme y complementar con recursos adicionales para realmente pues entender mejor el tema. Pero en mi experiencia, las retroalimentaciones de los buenos bancos de preguntas son suficientemente buenas el 80-90% de las veces para que uno se quede solamente con esas y eso, como les digo, ahorra mucho tiempo y hace que el estudio sea mucho más eficiente. ¿Y estás seguro que esto funciona? Bueno, pues yo primero corrí el experimento conmigo mismo y afortunadamente me fue bastante bien. Después compartí la técnica con muchas personas. De hecho, les cuento, aquí mismo en el canal ustedes pueden encontrar testimonios de varios doctores que han usado la estrategia con muy buenos resultados. Pero Santi, ¿y dónde puedo hacer los casos clínicos? Bueno, una excelente plataforma en la cual puedes encontrar más de 2000 casos clínicos es Lecturio. De hecho, a lo largo del video ustedes ya han visto varios casos clínicos sacados directamente de la plataforma y como se han podido dar cuenta, estos son realmente excelentes. Y la buena noticia es que Lecturio nos ha dado 3 membresías de 3 meses para hacer un giveaway con nuestros suscriptores. Para participar, lo único que tienen que hacer es, en primer lugar, llenar la encuesta de la descripción. En caso de que ganen, por él les vamos a estar contactando. Y en segundo lugar, deben dejarnos un comentario diciéndonos si están preparando para el Step 1 o el Step 2 y cuándo planean presentarlo. Y ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima.